Ciclo del carbono. Bueno, en la clase pasada vimos un poco acerca de lo que eran los ciclos biogeoquímicos y el ciclo del agua. Hoy vamos a ver el ciclo del carbono. Bueno, dado que el carbono es un elemento muy clave para la vida y para la mayoría de los compuestos orgánicos conocidos, se le encuentra involucrado en numerosas sustancias de origen orgánico e inorgánico, por supuesto. Así que es fundamental, ya que en cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen dos formas de este tipo de químico, el cual es en forma orgánica y lo encontramos en forma inorgánica. Dentro de su forma orgánica está presente en la materia no viva. Recuerden que eso podemos entender por inorgánico. Aquí entra el manto de la tierra, lo podemos encontrar disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra, en el aire, y en su forma orgánica lo vamos a encontrar, claro, en todos los organismos vivos, como lo son plantas o animales y árboles. De acuerdo a esto, el carbono de la tierra pasa constantemente a una de estas formas, como es orgánica o inorgánica. Y es un proceso que se conoce como el ciclo del carbono, pues este ciclo es fundamental para regular el clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida y el planeta. De acuerdo a esto, el carbono se intercambia entre la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Entre la atmósfera, recuerden, la atmósfera lo va a representar como CO2, que es el dióxido de carbono. En la hidrosfera lo va a representar en forma de ácido carbónico y va a ser en H2CO3. Y en la litosfera lo va a representar con rocas carbonatadas, como lo son el petróleo y el carbón. Bueno, recordemos que la atmósfera es todo aquello como los gases, la hidrosfera es el agua y la litosfera es la tierra, todas las capas internas. Bueno, entonces, mediante a las cadenas alimenticias de los animales, los herbívoros van a tomar el carbono de los vegetales. Aquí les puse un ejemplo. Este grillito se va a comer a las plantas y de ahí va a tomar el carbono. Una vez que lo consume él, van a venir otros que se lo van a comer a él, que son los carnívoros, o en este caso los consumidores primarios, y después viene otro consumidor secundario y se lo va a comer, y de esta manera también está ingiriendo el carbón mediante otro animal. Entonces, de acuerdo a este dibujito, miren, hasta el momento llevamos esto, que tenemos dióxido de carbono en el aire, en el agua y en las plantas. Ahí lo vamos a encontrar. Cuando los animales se comen las plantas, están absorbiendo carbono, y después hay alguien más que va a comerse a este animal y va a ingerir el carbono por medio de estos animales. ¿Sale? De acuerdo a esto, las plantas respiran el dióxido de carbono que nosotros sacamos. O sea, nosotros los seres humanos vamos a sacar CO2, y en este CO2 va a venir el carbono. Y cuando las plantas absorben este carbono, lo van a absorber tanto del agua, del aire, incluso del suelo por medio de las raíces. Van a devolver una pequeña, pero muy pequeña parte a través de la respiración vegetal que hacen ellas. Las plantas y los árboles son consideradas sumideros de carbono. Aquí les estoy poniendo el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos absorben el carbono de una manera muy importante. También los océanos son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que liberan. Bueno, estos son algunos sumideros. Los océanos, miren, absorben el CO2, los bosques, es decir, las plantas, y también hay técnicas artificiales para absorber el dióxido de carbono. Entonces, estos se les consideran sumideros de carbono.
Estos sumideros, la importancia que tienen es que absorben el exceso de carbón que hay en el medio para que no se contamine, porque esto causa los famosos gases invernadero. De acuerdo a esto, después, cuando los seres vivos en el planeta se mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra. Entonces aquí tenemos de nuevo el ciclo, en donde tenemos aquí se van a morir los organismos. Una vez que se mueren, el mismo suelo va a absorber ese carbono que hay en la corteza y lo va a retener durante millones de años, y ya con el tiempo lo va a devolver a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. ¿Sale? Entonces, esto es el ciclo del carbono. Lo vamos a encontrar en el medio, las plantas lo van a absorber y después nos lo van a devolver en pequeñas cantidades. Y después también tenemos que si los animales se mueren, los organismos, la misma tierra absorbe ese carbono y lo va a devolver en forma de erupciones volcánicas, ¿sale? Perdón. Otras fuentes que generan carbono en la atmósfera se dan por la explotación de combustibles o de fósiles como el petróleo, y estos nos sirven para nuestras actividades diarias, industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono ya contaminada que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo de carbono es un proceso que se va a repetir de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida del planeta. Esto quiere decir que no puede parar este ciclo. El ciclo es, tenemos carbono, las plantas lo absorben, después lo liberan y también lo van a liberar ya sea en forma de la respiración de las plantas o por medio de erupciones volcánicas, y esto nos va a ayudar a nosotros constantemente porque también lo necesitamos, tanto los humanos como los animales necesitamos de este carbón, pero en exceso pues nos va a hacer daño. De acuerdo a esto, la actividad es que van a contestar estas preguntas: ¿en qué forma se va a presentar el carbono? ¿En qué consiste el ciclo del carbono? ¿Cómo obtienen el carbono las plantas y los animales? ¿Qué son los sumideros de carbono? ¿A dónde va el carbono presente en los organismos muertos? ¿Y cuál es la fuente de carbono peligrosa para el planeta? Van a contestar estas preguntas y me las van a enviar al correo como fecha límite el día 7 de mayo. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Y sería todo.